Hola, soy Pablo Moratinos, analista digital y embajador de marca de SiteGround. En esta octava lección del curso de Analítica Digital para Negocios Online de SiteGround vamos a descubrir cómo son los informes de usuario en Google Analytics 4. ¡Vamos allá! Debo reconocer que los informes de usuario son una de mis debilidades en Google Analytics 4. Para poder consultarlos, lo único que necesitamos hacer es entrar en nuestra pestaña de informes del menú principal y los veremos aquí debajo. Debajo de la carpeta de usuario nos encontraremos con atributos de usuario y tecnología. En ellos, en el resumen, principalmente, que es como siempre la primera opción que nos encontramos dentro de cada categoría de informes, lo que vamos a poder ver es conocer de alguna manera cómo son los usuarios o cuál es la naturaleza de los usuarios que visitan nuestro sitio. Fíjate que en este caso podemos ver una distribución de usuarios por países, también podríamos cambiarlo por usuarios nuevos o recurrentes para ver dónde o qué país se están rindiendo mejor a la hora de generar nuevos usuarios o de generar repeticiones de usuarios dentro de nuestro sitio. Tenemos como siempre una tarjeta de información en tiempo real. Después vamos a poder ver la capacidad o la llegada de usuarios desde qué ciudades se está produciendo. Del mismo modo podemos verlo también en nuevos y recurrentes. En estos informes es de forma general. Podemos ver cuáles son las ciudades que rinden mejor. Fíjate como Toronto en Canadá está dando muy buen rendimiento a nivel de usuarios. Podemos dividirlos por sexo, de nuevo también en nuevos y recurrentes. En este caso podemos comprobar que en este sitio web hay una mayoría de 61% de hombres frente a 38,8% de mujeres. Los intereses que tienen los usuarios, esto está definido o recogido en base a sus costumbres de navegación. Podemos ver la naturaleza de los sitios web que están visitando los usuarios. Después la edad de los usuarios, cuáles son las franjas de edad que acogen digamos que la identificación de su comportamiento, no tanto el usuario, la edad real que tiene, sino como en qué franja se localiza su comportamiento. Y finalmente, a nivel de idioma, es tan interesante el idioma como el origen geográfico. Por ejemplo, el inglés se habla en muchos países del mundo y en este caso estamos hablando de idioma del navegador, es decir, en qué idioma tiene el navegador el usuario que ha entrado en nuestro sitio. Y vemos en este caso una presencia aplastante de inglés. Es probable que en este informe no veas datos sobre los usuarios de tu sitio. ¿Por qué? Bueno, puede ser que no se hayan empezado a recoger todavía, pero si ya tienes instalado hace algunos días tu Google Analytics 4, está configurado correctamente y recogiendo tráfico, si no lo ves es porque no tienes activada Google Signals, que es el servicio del que Google recoge toda esta información de usuarios. ¿Cómo podemos hacer para activar Google Signals en nuestro sitio? Antes de continuar, me gustaría recordarte que SiteGround te ofrece hosting especializado en WordPress optimizado para una mayor velocidad y seguridad de tu sitio. Incluye multitud de herramientas gratis como cuentas de correo profesional, CDN, actualizaciones automáticas, SSL, copias de seguridad, soporte 24 horas en español y mucho más. Tienes más información en su web siteground.es. Continuamos. Para verlo vamos a utilizar una cuenta sobre la que tenga permisos de administración, porque con la de la Merchandise Store no los tengo. Y vamos a utilizar la de demo, de Analiza con SiteGround. Y para activar Google Signals lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes de datos, recogida de datos. Y aquí podemos activar Google Signals para nuestra cuenta. Google Signals lo que hace es utilizar todos los datos que Google maneja de los usuarios a nivel de costumbres de navegación, sitios que visitan, frecuencia, para poder establecer todos esos datos demográficos. Es importante que avises de esta recogida de datos dentro del aviso legal de tu sitio web. Aquí se describe un poco cómo hay que tener en cuenta todo eso. Activamos Google Signals. Activamos la recogida de datos granulares de ubicación y dispositivo para que podamos saber dónde está el usuario y con qué dispositivo está navegando. Y si queréis podéis activar también la personalización de anuncios para el caso de que quieras utilizar funciones de identificación de los usuarios en personalización de anuncios o informar de que efectivamente has avisado a los usuarios de que les necesitas recoger o que te están dando su consentimiento para recoger sus datos dentro de estos servicios. En este caso es una verificación de que lo estás haciendo. Una vez que lo aceptemos, automáticamente se recogerán todos esos datos y se empezarán a completar los valores que podemos ver dentro de los informes de usuario y de tecnología de los usuarios, ¿vale? De esa forma podremos ver algunos detalles demográficos, viendo cómo son, pues, por ejemplo, en este caso, la evolución de usuarios por país, el volumen absoluto de usuarios y luego pues, datos tan interesantes como cuál es el rendimiento de los usuarios en nuestro sitio en base a su país de origen, su ciudad,
su sexo, sus intereses, su edad, ¿vale? Es decir, podríamos ver, por ejemplo, si tenemos franjas de edad que en nuestro sitio son capaces de generar más ingresos que otras franjas. Y, por ejemplo, podríamos generar nuestra publicidad de una forma más precisa a aquellas franjas de edad, de acuerdo con esos códigos que tienen de comunicación en esas franjas de edad. Y, por ejemplo, utilizar redes sociales más destinadas al público más juvenil o quizás, por el contrario, al público más adulto, ¿vale? Lo mismo a nivel de idiomas, ¿no? Para saber cuáles son los idiomas más interesantes de cara a la captación de tráfico, a cualquier esfuerzo de marketing que quieras desarrollar. Y esto nos lo van a dar los informes de atributos de usuario. Después tenemos los de la tecnología. Hemos conocido cómo es el usuario y ahora lo que vamos a hacer es conocer cómo es el dispositivo con el que está accediendo a nuestro sitio. En este caso, primero tenemos un informe de la plataforma. En nuestro caso, como solamente tenemos un flujo de datos web, solo vemos en la página web, pero si tuviéramos una aplicación para dispositivos móviles, la estaríamos viendo aquí. El informe en tiempo real y después el rendimiento por sistema operativo. En este caso podemos ver Android y Macintosh destacados, sobre todo Android con 26.000 usuarios, Macintosh 13.000, iOS 10.000. Bueno, aquí vemos un poco la evolución. Podemos entrar a ver los sistemas operativos de una forma más detallada mediante este enlace. Fíjate que hay algunos informes que tienen esos enlaces para llevarnos directamente a otros informes o a veces a informes que no aparecen aquí desplegados pero que son accesibles desde esos enlaces en las tarjetas, ¿vale? Si quieres conocer más sobre WordPress, SEO, WooCommerce, marketing online, inteligencia artificial, webinars y cursos gratuitos como este, suscríbete ahora al canal de YouTube de SiteGround. Ahora. Después podemos ver la categoría, el tráfico por categoría de dispositivo móvil, si los usuarios están accediendo a nuestro sitio desde un móvil, desde un ordenador de sobremesa o desde un tablet, ordenador de sobremesa o portátil, vamos, en este caso es un ordenador. El navegador que están utilizando los usuarios, el mismo informe que veíamos aquí, pero en este caso en un gráfico de tarta o de anillo, y uno muy interesante, a veces un poco valorado, que es el de la resolución de pantalla de los usuarios que acceden a nuestro sitio. Y este es bastante guay porque te permite simular de alguna manera cómo es la pantalla del usuario cuando navega en tu sitio. Y esto, si eres diseñador o si estás trabajando en cómo ven los usuarios tu sitio web, pues es muy interesante porque necesitarías ajustarte a estas dimensiones para ver la web exactamente como la ven los usuarios. Podemos entrar en los detalles de tecnología, como hemos hecho antes, y aquí en la tabla modificar la diferente tecnología que queremos analizar para ver si, por ejemplo, los usuarios que están navegando desde móvil, desktop o tablet, si tienen un rendimiento en ventas, en conversiones o en la interacción de eventos con eventos en nuestro sitio distinto en función del dispositivo. Por ejemplo, aquí podemos ver que la gente que navega desde ordenadores navega durante muchísimo más tiempo, no el triple, pero casi, que la gente que está navegando desde móvil o incluso que la gente que está navegando desde tablet, ¿vale? Pues en este caso parece interesante estudiar si a igualdad de tráfico, igualdad de interacciones, en este caso son muy similares, vemos que hay mayor tiempo de permanencia en el ordenador y mucho mayor total volumen de ingresos desde ordenador. Por tanto, para mí, a nivel de negocio, sería muy interesante más interesante trabajar en la versión de escritorio que en la versión de móvil, o, por el contrario, trabajar en optimizar la versión de móvil para incrementar la facturación de este dispositivo, ¿vale? De los usuarios que navegan por este dispositivo. Y con esto hemos completado los informes predefinidos de usuario, que como ves son realmente interesantes para conocer mucho mejor a la gente que está entrando en tu negocio online. Como ya hemos dicho varias veces, no tienes por qué consumir la información como te la está entregando Google Analytics 4. Para eso tenemos la biblioteca de informes, que la veremos en la próxima lección. Te espero.